Esta actividad 6 es la continuación de esa actividad 4. Es la actividad que tiene que ver con el desarrollo del proyecto de la materia. Si recuerdan, nosotros vamos a simular el sistema eléctrico nacional. Entonces ahí algunos de ustedes les puse ahí como nota que tenían que replantear los elementos del modelo o que estaban incorrectos. Bueno, para esta actividad estamos estimando que sí se van a llevar varias horas. Y el mayor tiempo pues va a estar en la recopilación de los datos, porque ahora sí ya ustedes tienen que recopilar los datos en forma. Los datos de esos elementos que anteriormente ya listaron. Bueno, entonces aquí dice que van a entregar en el archivo de Excel que viene ahí en la actividad. Ahí van a entregar todo el reporte y no subir nada adicional. Entonces ahora sí van a tener que usar ese archivo de Excel para ahí subir todo su reporte. Y bueno, va a ser tomada como base la actividad 4, en donde en algunos de los puntos pues definieron los elementos del modelo. Bueno, aquí la mayoría de ustedes va a tener que replantear esos elementos, porque o una de dos, o son muchos elementos, o la otra es que de plano están incorrectos. Bueno, aquí viene un requisito que yo les pido que consideren, y es que no excedan estas cantidades: 20 locaciones, 8 entidades, 8 recursos y 5 atributos. Aquí a los que les tenemos que poner más atención en realidad son a estos tres primeros. A estos tres primeros de las locaciones, las entidades y los recursos. De tal manera que entonces algunos en su trabajo de la actividad 4 pues listaron muchas locaciones, muchas entidades y también varios recursos. Entonces esa cantidad pues sobrepasa este límite que es el que tenemos en el software. Entonces por eso les decía, algunos por la cantidad y otros porque de plano los elementos están incorrectos, tienen que replantear esa definición de los elementos. Entonces aquí, para que sea más claro, voy a tomar un reporte de uno de sus compañeros para tomarlo como base, para que se den una mejor idea de cómo tendrán que replantear esos elementos del modelo. Pues por ejemplo aquí si están observando ahí en pantalla, tenemos que su compañero aquí desglosó entidades, energía eléctrica, clientes, inversión de electricidad, y por ejemplo como locaciones pues, puso centrales eléctricas, generación, centrales eléctricas de generación, estaciones elevadoras, transformadores, reductores y bueno, y otros tantos. Pero aquí me quiero enfocar primero a los tres primeros elementos. Y bueno, también aquí para entenderlo mejor vamos a abrir un esquema que también elaboró otro de sus compañeros, para entender mejor qué es lo que vamos a simular o qué es lo que se pretende simular, que también creo que todavía no nos ha quedado del todo claro. Entonces en esta figurita, que no sé si alcancen a ver, pues es más o menos lo que se pretendería que ustedes obtuvieran al final ya como modelo de simulación. Y en el software, claro que en el software pues aquí se va a ver una cierta animación. ¿Qué es lo que se va a ver ahí en la animación? Pues cómo se mueve la energía, primero cómo se genera, cómo se va de las plantas generadoras a los centros urbanos o a las fábricas que consumen esa energía, y bueno, cómo se distribuye a lo largo de toda la República Mexicana. Entonces, por ejemplo, aquí, como elementos de ese sistema, ¿qué tenemos que definir? Como locaciones, por ejemplo. Recordemos que las locaciones son los elementos que se mantienen fijos en el sistema. Y lo que vamos a simular es el sistema, o la generación de electricidad, la generación, la distribución y el consumo de esa electricidad a lo largo de la República Mexicana. Entonces, ¿qué elementos que se mantienen fijos en el sistema son indispensables para que pues, ese sistema funcione como tal? Entonces, les digo, debemos de tomar en consideración tres elementos: la generación, voy a poner aquí generación, la
la distribución o la logística, como lo quieran ahí llamar, y como tercer elemento el consumo de esa electricidad. Entonces, ¿quién genera esa electricidad? Pues que la generan plantas, ¿no? Esas plantas pueden ser plantas hidroeléctricas, pueden ser plantas geotérmicas, pueden ser plantas nucleares, pueden ser plantas solares, etcétera. Y todas esas plantas pueden funcionar como locaciones. Entonces, dentro de la parte de la generación, las locaciones serían como las plantas generadoras, que pueden ser de diferentes tipos. Ya los acabo de mencionar ahorita. Esas en nuestro diagrama pues se verían reflejadas con estas figuritas. Estas que estoy allí encerrando en el círculo azul. Bueno, eso sería en la parte de la generación. Ahora en la parte de la logística, es decir, en la parte de la distribución de esa energía, ¿qué cosas serían locaciones? Pues a lo mejor las torrecitas estas que están aquí viéndose, serían los cables, por supuesto, y a lo mejor y nada más eso, o también a lo mejor las subestadoras, las plantas de subestación, esas también pudieran funcionar aquí como locaciones dentro de la parte de la distribución. Y ahora en la parte de consumo, ¿qué puede funcionar como locación? Pues serían las casitas, ¿no? Las casitas que están aquí indicadas, y también estas que parecen ser como, vamos a pensar que son fábricas que consumen esa energía. Entonces, en la parte de consumo, las locaciones serían los centros urbanos y los centros industriales que consumen esa energía, y que les digo, estarán representados aquí por esas casitas o por esas fabriquitas que se ven aquí, que son las que consumen esa energía que es generada. Entonces, al final nuestro sistema pues nada más se va a reducir a eso. ¿Quién genera la electricidad? ¿Cómo se distribuye? ¿Y quién la consume? Claro que no vamos a poner cada pueblito, cada ciudad de la República Mexicana, sino que nada más nos vamos a enfocar en los grandes centros urbanos, de tal manera que pues las locaciones, tanto de esta parte como de esta y de esta, no sean mayor a 20, no se pasen de ese límite que yo les indiqué hace un momento. Y pues para ello pues nada más vamos a tener que seleccionar los más importantes. Bueno, eso sería en cuanto a las locaciones, y por ejemplo en cuanto a las entidades, ¿qué sería entidad aquí en este sistema? La entidad sería esa energía eléctrica que se mueve de las plantas generadoras a los centros urbanos, y esa sería nuestra única entidad, la electricidad generada. Ahora pasando a otro punto, y por ejemplo aquí al tener nada más una entidad, pues no tenemos problema, porque no nos vamos a pasar de los 8 que tenemos como límite ahí para las entidades. Ahora pasando al siguiente elemento, que serían los recursos. ¿Qué puede funcionar aquí como recursos en el sistema? Y entiéndanse los recursos como aquello que ayuda a la electricidad a moverse de las plantas generadoras a los centros urbanos. O sea, a lo mejor pudieran ser, ya lo mencioné anteriormente, como locaciones, los cables o las torres. Entonces, si ya los pusimos acá, los cables y las torres como locaciones, pues ya no tienen que ir como recursos. Entonces, o van acá como locaciones o van acá como recursos. Ya dependerá de cada quien en dónde acomodarlos, pero yo esos pienso que quedarán mejor como recursos. Entonces, al final todo el sistema que a lo mejor pensaban que era muy complicado, en realidad no lo es tanto, porque con esta explicación pues ya se estarán dando cuenta que los elementos pues son muy pocos. Entonces a lo mejor ustedes pensaban que íbamos también a incluir, pues no sé, a las oficinas, o también ahí íbamos a incluir no sé, a varias ciudades o a varios pueblitos, pero pues el software no nos da para eso, para hacer ir a tanto detalle. Entonces por eso tenemos que hacer esa limitante de los elementos a las cantidades que les mencioné anteriormente. Bueno, con lo que acabo de mencionar, ¿tienen alguna duda, algún comentario?
Antes de seguir con el resto, indíquenme ustedes. Profe, Bueno, buenas tardes. A mí no me puso replantear mis elementos del modelo, pero estoy entendiendo que se me va a hacer más fácil si me apego a lo que está comentando usted ahorita. ajá, es correcto. Ok, Sí, nada más pues, era eso. muy bien. Bueno, también aquí en los comentarios pusieron que en mi trabajo me comentó que algunos elementos no son correctos. Pues sí, tiene que ver con lo que acabo de comentar. Y ahí Nayeli hizo ese comentario. No sé si con lo que te expliqué, con lo que acabo de explicar, ya quedó más claro cómo debería de quedar ese replanteo de elementos. Ok, dice que sí, ya quedó más claro. Entonces les digo, a lo mejor ustedes pensaban que el modelo pues iba a quedar, o que iba a ser imposible de hacerlo, ¿no? Porque ustedes pensaban que íbamos a incluir más información, ¿no? Bueno, aquí Diego Arturo dice que no puso unos puntos, pero sí los puse. Bueno, ahí lo tendremos que checar de manera puntual, ¿no? Para, este, saber en qué me equivoqué o aclararte esa situación. Entonces, si quieres esperarte al final de la sesión, lo checamos. Ahí a Diego Arturo. Muy bien, entonces, ya considerando ese replanteo y lo que se va a simular, que nada más les digo, va a incluir la generación, la distribución y el consumo de la electricidad. Nada más a eso nos vamos a limitar. Y entendiendo eso, pues ahora qué datos necesitamos para simular esos aspectos: la generación, la distribución y el consumo de electricidad. Pues hay que regresar a la actividad. Dice aquí, agrupe los datos por categorías claras. Ahí, por ejemplo, por zona metropolitana o por tipo de planta. Y bueno, lo que les comentaba, si los elementos definidos en actividades anteriores, o sea, en la actividad 4, les puse ahí la nota que están mal, o ya notaron que tienen que ser replanteados, pues hay que hacerlo antes de continuar. Y aquí les puse un ejemplo de cómo quedaría la recopilación de esa información que necesitan para pasar a lo siguiente. Aquí, por ejemplo, yo estoy considerando esta locación plantas generadoras y las estoy agrupando en estas categorías: plantas hidroeléctricas, plantas solares, plantas eólicas, y aquí le puse unos puntitos para hacer notar de que pueden ser más grupos, ¿no? Plantas nucleares, plantas geotérmicas, y bueno, ahorita nada más me imagino esos, o me acuerdo de esos tipos, pero pueden ser más. Esa puede ser una forma de agrupar a las plantas. Otra forma puede ser agruparlas por zonas geográficas: zona norte, zona sur, zona centro, zona sureste, no sé. Pero aquí cada quien va a decidir cómo agrupar esas plantas. Por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, pues puede que en el país existan 3 plantas hidroeléctricas. Aquí yo la estoy llamando planta X, planta Y, planta Z. Y de cada una de esas plantas, ¿qué dato voy a necesitar? Pues cuánto generan de electricidad. Pero no nada más voy a obtener el último dato que me encuentre, o el dato más actual, sino que tengo que tomar varios datos. Entonces ahí, dependiendo en dónde busquen la información, lo que yo me imagino es que la información pues vendrá por año. Pues por eso yo les puse aquí, en el año 2024 esa planta X generó tanto. Y aquí los números pues son al azar, no tiene nada que ver con la realidad, simplemente los puse para que vieran cómo tienen que desglosar esa información que tienen que recopilar. Entonces yo me imagino que en la fuente estará por año. En el año 2024, esa planta X, que está ubicada en Veracruz, por ejemplo, produjo tantos kilowatts. Y la otra planta produjo tanto. Y la otra planta tanto. Y en el año anterior también. El chiste es que sí tengan aquí varios datos. No nada más el último, sino varios datos. Ya sea que los encuentren por año, o a lo mejor si los encuentran por mes, que lo dudo mucho, pues también sería válido. Pero les digo, el objetivo es que obtengan varios datos y que los agrupen. Al final,
Al final este grupo será la locación 1, este otro grupo será la locación 2, locación 3, locación 4. A lo mejor aquí de las plantas generadoras voy a tener 6 o 7 locaciones, ya sea que las agrupe por la fuente de generación, o por zona geográfica, o por cualquier otro agrupamiento que ustedes consideren. Bueno, aquí de lo que les acabo de explicar, ¿tienen alguna duda? No, profesor. Bueno, ¿cuántos datos nos recomienda por cada locación? Pues entre más mejor, pero más o menos unos 10 estaría bien. Ok, profesor, gracias. Y pueden obtener más de 10, qué mejor. Pero tampoco demasiado, ¿no? Tal vez entre 10 y 15 estaría bien, pero si no hay 10 o 15 datos, pues los que existan, ¿no? Pero sí que sean por lo menos más de uno, y si nada más existe uno, pues nada más ese, porque pues es la única información a lo mejor que se tiene, ¿no? Pero sí, entre más datos, mejor. ¿Alguna otra cuestión hasta aquí? A ver, vamos a ver aquí en el... Es que aquí no tengo dos monitores, entonces tengo que saltar de uno a otro. No. Bueno, entonces parece que aquí no hay dudas en esto que acabo de explicar. Bueno, otra cuestión que tienen que ustedes que considerar es que tienen que decir de dónde están sacando estos números. Que les digo, nada más van a estar limitados a cuánto generan esas plantas. Ya sea al mes, al año. Si existe a lo mejor el dato al día, pues entonces también pudiera ser válido, ¿no? Entonces tienen que poner de dónde están tomando esta información. De dónde o qué fuente dice que aquí que la planta X genera 200 kilowatts al año. O que la planta Z en el 2021 generó esto. Pues por eso aquí les puse que tienen que citar esa información. Profesor, una duda. Sí. En caso de que encontremos datos con diferente fuente, o sea, me refiero a que, por ejemplo, si en una planta encontramos la generación al mes, y en otra planta encontramos la generación anual, y en otra por día, ¿tenemos que homologar los datos? ¿Eso es válido, aunque no venga en la fuente? O sea, si encontramos los datos, pero para tenerlos todos al año, o al mes, o al día, ¿sí me entiende? Sí. No, ahí de inicio los datos los tendrás que reportar como la fuente, y si en principio no coinciden, pues así los vamos a dejar, ya después los vamos a homologar, pero en principio como estén en la fuente. Y bueno, aquí si por ejemplo esta tabla, este dato de 200 lo obtuve en una página X, pues este dato tendría que tener ahí su fuente. Y si los otros datos, este otro, y lo obtuve en otra página, pues también esos 1, 2, 3, 4, 5 datos, pues tendrán que tener ahí su cita, ¿no? Y a lo mejor si los otros los obtuve de otra página, y también hay con su cita. Ahora me imagino pues que ya saben citar de forma automática usando las herramientas de Word. Si no, pues ahorita les digo cómo, pero es muy sencillo. Entonces para los que no sepan, vamos a abrir una hoja de Word, y aquí tienen un menú que se llama referencias. Entonces aquí de inicio pues tienen varios estilos. Yo ahorita nada más tengo dos, no sé por qué razón nada más tengo dos, pero seguramente si ustedes abren este menú les van a aparecer aquí varios estilos. El estilo que deseen ocupar es válido, si quieren usar el APA, si quieren usar el MLA, si quieren usar el ISO, si quieren usar cualquier otro es válido. Yo les recomendaría que usaran el ISO porque es el más actual. El APA es un estilo pues ya arcaico, ya viejo, anticuado, que pues en realidad pues ustedes a lo mejor es el único que han escuchado, pero yo les puedo decir que es un estilo anticuado que en realidad ya no está en uso. Entonces si quieren usar aquí ese estilo el APA está bien, si quieren usar otro estilo está bien. Yo les recomendaría que usaran el estilo ISO.
en específico uno que se llama ISO referencia numérica. Pero ya si ustedes quieren usar el APA está bien. Entonces, ¿cómo se insertan las citas? Y aquí hay que hacer la diferencia entre que no es lo mismo citar que referenciar. Hay una diferencia importante. Entonces, ¿cómo se pone una cita? Pues aquí tenemos este botoncito, insertar cita. Vamos a darle clic allí, agregar nueva fuente. Y aquí les aparece esta ventanita en donde ustedes, si le dan clic aquí al botón, les aparecen diferentes tipos de fuentes: libro, sección de libro, artículo de revista, periódico, sitio web, etcétera. Entonces tienen muchos tipos diferentes de fuentes. La mayoría pues caería en este campo, en esta categoría sitio web. Entonces la mayoría pues va a estar usando esta opción sitio web, aunque ahí pues tienen muchas posibles fuentes, ¿no? Y hay que acomodarla pues o hay que elegir la que mejor acomode de acuerdo a dónde estamos tomando la información. Entonces les digo, la mayoría pues va a caer en este sitio web. Y vamos a suponer, por ejemplo, que estamos tomando la información por ejemplo, de la página del INEGI. Entonces, como el INEGI es una institución, pues vamos a tener que marcar esta opción de autor corporativo. De autor es cuando la obra o la información la genera una persona física, una persona como tal, ¿no? Es cuando aquí ponemos los datos. Y cuando es una institución, pues va acá. Entonces aquí le pondríamos, por ejemplo, vamos a pensar que la sacamos del INEGI. Nombre de la página web, pues a lo mejor ahí la página web dice que son los datos de consumo de energía eléctrica de 2010 a 2020, por ejemplo. Así dice el título de la página. Entonces eso va ahí. El año, pues es el año en el que se está publicando esa información, que generalmente ahí en la página encontrarían el año. Vamos a pensar que es el año 2021, por ejemplo. Si tienen información del mes y del día se pone, pues si no, no se pone. Y lo que sí van a tener, pues seguramente será la URL www.inegi.com quién sabe qué, ¿no? Y acá si le pican en este botón de mostrar todos los campos, pues tienen más campos para llenar. Si tienen la información los llenan, si no, con que llenen el campo de lo que tiene que ir a fuerzas es el campo del autor, ya sea un autor físico, una persona física o un autor corporativo, y el año. Eso es lo que tiene que ir sí o sí en cualquier tipo de opción que elijan acá, ya sea sitio web, sea el libro, sea artículo de revista, sea, lo que siempre debe de ir es esto y esto. Y ya si no tiene información de los demás, pues lo ponen, y si no la tienen, pues no lo ponen. Entonces ya cuando tienen esa información le dan a aceptar y ya me pone la cita. Que les digo, la cita me está diciendo de dónde estoy tomando esa fuente, de qué fuente estoy tomando esa información. En este caso pues lo estoy tomando de la página del INEGI del año 2021. Esto con el estilo APA. Ven por ejemplo la diferencia con otro estilo. Pues ahí nada más me pone INEGI. Pero es porque así funciona ese estilo. Esta es la cita. Y la referencia, al hacerlo de esta forma, lo que les facilita es que la bibliografía, o lo que comúnmente se conoce como bibliografía, pues ya lo pueden poner ustedes en automático. Entonces vean ahora cómo ya la bibliografía la pone en automático, pero esa bibliografía está basada en las citas. Y las citas pues van, se colocan inmediatamente después de la información que es presentada, en este caso pues de los datos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Pues esta cita, esta cita que ustedes van a generar en principio en Excel, en Word, la van a pasar después a Excel, porque al final lo que van a reportar pues va a ser en un archivo de Excel todos los datos. Pues por ejemplo, vamos a regresar acá a ver si se me pega aquí. Vamos a pensar que este cuadrito que voy a poner aquí es lo que acabo de capturar de la
del archivo de Word en donde generé la cita. Entonces la cita iría, si este dato nada más lo saqué de esta fuente, pues la cita tendría que ir aquí en este recuadro azul, adelantito del 300. Ahora, si toda la tabla la saqué de una misma fuente, pues entonces la cita va hasta acá, al final de la tabla. O en el título de la tabla, aquí en realidad también me faltó un título de tabla, entonces diría, tabla número tal, distribución de la generación de energía eléctrica por planta. Y adelantito de ese título la cita. No sé si me expliqué ahí o me expliqué bien cómo cómo generar las citas. Y si ustedes desean manejar las citas de forma manual, pues también está bien, pero pues les sería más fácil manejar las herramientas de Word. Porque pues ya vieron que al final, aunque yo no les pido bibliografía, pero pues si están poniendo las citas, tienen que tener, tienen que llevar también referencias, es decir, la bibliografía. Sí, el formato APA es el que piden, pero les digo, ese ya es del siglo antepasado. Ya nadie ocupa eso. Bueno, en el ámbito, en otro tipo de ámbitos más serios ya no se ocupa el APA, vamos a dejarlo así. Pero si les piden el APA, pues lo que el cliente pida, ya saben. Ahorita yo les estoy dando la oportunidad de que elijan cualquier estilo, les estoy sugiriendo el estilo ISO, que es un estilo más modernón, vamos a dejarlo así. Bien, entonces con lo que les comenté, ¿tienen alguna duda? No, profesor. Creo que por el momento no. Entonces, pudiera parecer que es mucha chamba, pero en realidad no lo es tanto, nada más hay que, en primer lugar, pues delimitar bien qué es lo que se va a hacer. Y en realidad les digo, es poco. Porque lo único que la información que tienen que obtener es sobre la generación, la distribución y el consumo de electricidad en una unidad de tiempo determinada. A lo mejor les digo, en algunas páginas encontrarán ese dato por día, en otras por mes, en otras por año. Entonces ahorita van a poner toda la información así tal cual la fuente y ya después la ajustaremos. Entonces hasta ahí iríamos en lo referente al pues primer punto. Y por ejemplo, para la parte del consumo, pues ahí cómo pudiéramos agrupar esos centros urbanos de consumo. Pues por ejemplo, una opción puede ser así, ¿no? La principal concentración de población en México, pues es la Ciudad de México y sus alrededores. Entonces, esa sería un agrupamiento. Otro sería la zona metropolitana de Guadalajara, otra la de Monterrey. A lo mejor otra importante podría ser pues a lo mejor ahí ya sigue la de Toluca, en cuarto lugar. A lo mejor otra importante pudiera ser la zona del Bajío. A lo mejor otra importante no sé, la zona no sé por decir algo, a lo mejor la zona de Tijuana, la zona de Ciudad Juárez, no sé ahí en realidad cuánta gente exista. Pero aquí, por ejemplo, los agrupamientos que estoy yo indicando como ejemplo, pues son en función de cuánta gente hay, y se supone que, o es lógico entender que entre más gente haya, pues más energía se consume, ¿no? Por eso los agrupamientos los hago así. Otra opción pudiera ser hacer estos agrupamientos de los centros urbanos de consumo, también por zona geográfica, zona norte, zona sur, zona sureste, zona X, zona Y. Esa podría ser otra opción, o pueden también ahí agruparlos de otra forma. Pero también aquí, ¿qué información necesitaríamos? Pues cuánto consume esta zona en específico. Y por año, por mes, por día, bueno, no creo que encuentren el dato por día, pero sería por una unidad de tiempo ese consumo de electricidad. Y lo mismo, esta información que saquen de esta locación, pues tendría que ir con su cita o citas si es que las obtienen de más de una fuente. Y bueno, y así se la llevan con los demás elementos del modelo. Por ejemplo, de las entidades, pues se supone que la entidad va a ser la energía eléctrica. En estos mismos datos, en estos mismos resultados ya está implícita el dato de la entidad, electricidad. Entonces, como tal, una tabla para la entidad
pues no se tendría que hacer porque ya está dentro de estas, de las locaciones. Y al final les digo, toda la información que van a obtener va a ser en función de la energía eléctrica. Ya si quisieran agregar otra variable, pues ya queda a consideración de cada quien. No sería necesario. Y bueno, primero entonces yo esperaría que fueran generando hasta aquí, para ya después decirles cómo hacer esta parte, la parte 2. Entonces primero vamos a hacer el replanteo de los elementos del modelo, que no nos pasemos de esto, y después ir recopilando la información, y ya cuando tengamos esto completo o al menos un avance, ya les explico cómo hacer esto. Y que esta parte pues ya es más sencilla.